Hola, bienvenido a la materia de química. Este es el tema 1 y en esta clase vamos a ver los conceptos básicos. Así que vamos a comenzar primero viendo cuál será nuestro objetivo de esta clase. Nuestro objetivo será definir los conceptos elementales para adentrarse en el estudio de las ciencias químicas a través de una clase multimedia con el fin de relacionar las ciencias químicas con el mundo que nos rodea. Dentro de esta clase vamos a ver conceptos como materia, química, ciencia y finalmente el objeto de estudio de la química. Primero hay que empezar con la materia. Ustedes se han llegado a preguntar a lo largo de toda su vida de qué están hechas las cosas, de qué está hecha la llanta de tu bicicleta en sí misma, el gel antibacterial, por ejemplo, las galletas que nos comemos de repente, nuestro celular, nuestro lápiz, nuestra goma, e incluso, por ejemplo, el esmalte de uñas, nuestros lentes, la ropa, aromatizantes, aerosoles en general, etcétera. Bueno, pues justamente eso es lo que se va a estudiar y lo que vamos a empezar a delimitar desde la clase de hoy. Primero tenemos el concepto de materia. La materia es el componente principal de los cuerpos y este es susceptible a toda clase de formas y se puede también incluso alterar al grado de sufrir cambios. Estos se caracterizan por propiedades químicas y físicas y son perceptibles a través de los sentidos. También tenemos que la materia está compuesta por átomos. El átomo siendo en sí que es una unidad más pequeña de la materia y esta va a conservar las propiedades químicas de cada elemento. En particular, el átomo y la materia son algo que venimos viendo desde la materia pasada, que fue física, o sea, en clases anteriores, en donde empezamos a distinguir de qué estaban compuestos, qué eran, de qué se trataba. Pero en la química vamos a ver todavía más qué es esto, su estudio particular y cómo es que va a ser en conjunto o en configuración con elementos, va a ser pues que se den las cosas que utilizamos en nuestra vida diaria, incluso en seres vivos. Después tenemos la química. Esta es la ciencia que va a estudiar las transformaciones internas de la materia, sus causas, efectos en función de la energía, que es un concepto que también ya habíamos visto en física, y en general va a estudiar la construcción, o sea, las propiedades de la materia, los fenómenos que la afectan y las leyes que rigen dichos cambios. La química entonces va a estudiar la estructura de los fenómenos de la materia y su reacción producida por manifestaciones de energía, que esto tiene mucho que ver con lo que es el átomo y cómo está compuesto, pero ya lo iremos descifrando en clases posteriores. Después tenemos que saber qué es una ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos sistematizados que sustentan el contenido empírico y el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser demostrables, sistemáticas y tienen ciertas características, como por ejemplo lo sistemático, que quiere decir que emplea un método científico de investigación, pues para llegar a conocer algo, para descifrarlo, para pensarlo, para encontrar cosas nuevas y después de esto que sea comprobable, que tenga un sustento, que tú puedas hacer tal procedimiento, tal fórmula, y de esa la conclusión de que existe, que es real, si es verdadero o no este conocimiento. Y también tenemos una característica muy particular de la ciencia que es perfectible, que son pues los enunciados que sufren continuamente modificaciones e incluso correcciones. Esto quiere decir que va a ir actualizándose, que a pesar de que, por ejemplo, digan, es que cuando, por ejemplo, se dio lo de la teoría que había un hoyo en la atmósfera de la Tierra y que eso pues se iba a ir agrandando hasta el hecho de que acabara pues con el oxígeno que tenemos. Es una teoría comprobable, de hecho, les agregué en la plataforma como video de complemento sobre este tema un
video que habla sobre un científico muy famoso que es mexicano y que incluso fue merecedor de un premio Nobel de Química, a lo igual que también les pongo ahí algunos datos sobre Julieta Fierro, que es una doctora en física, está enfocada en la astronomía, pero que también es una autora de divulgación científica muy actual y también tiene muchos libros y referentes sobre la química. También la pueden encontrar en su página de Facebook, se las enlacé en ese video, para que ustedes puedan entrar y ver un poquito más sobre qué es de lo que vamos a hablar durante toda esta materia, que es química. Y también, claro, enlazarla con pues la materia anterior, que fue física. El objeto de estudio de la química no va a ser más que de qué están hechas las cosas. Esto incluye los seres vivos, los animales, las plantas, las personas, nosotros, lo que utilizamos y lo que creamos para hacer nuestra vida un poco más sencilla. Esto va a enfocarse en su estructura, en cómo se compone, se transforma y cómo va a funcionar en específicamente la estructura de los átomos y las moléculas. Eh, la química a veces es una ciencia que no está tan valorada en el medio ni en las instituciones educativas, ya que pues no tenemos tantos referentes de divulgación científica, especialmente en México. Contamos con muy pocos precursores y con muy poco inclinamiento hacia el interés del estudio de todas estas ciencias. Personalmente, a mí siempre me han gustado mucho desde que iba en la secundaria. Tengo una carrera técnica que tiene que ver con laboratorista, clínico y de control de calidad por el Colegio de Bachilleres. Y es un mundo que no tiene fin. Al partir del momento en el que tú te empiezas a involucrar con la ciencia, cualquier ciencia, empiezas a hacerte preguntas, pero cuando te involucras con la química, te das cuenta que hay mucho más que conocer, que lo que conocemos ahorita no es todo y que es una mínima parte de lo que existe o podría existir en el mundo que nos rodea. Ya veníamos viendo que la química va a relacionarse con la estructura incluso de los seres vivos, que es algo que también que hace la biología. Entonces, la química va a tener un poquito de varias ciencias como las matemáticas, la física, etcétera. Eso lo vamos a ver la próxima clase, pero como preámbulo sobre qué es o en qué implica la química, lo tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, en el ciclo del agua. En el ciclo del agua se usa química. Cuando cocinas cualquier cosa, una sopa, un café, usas química. Cuando te bañas, usas química. Cuando tomas tu teléfono celular, pues también usas química. Entonces, todo esto y más lo van a ver en uno de los videos. Les dejé varios con los que van a poder contestar sus actividades para este tema. Eh, Uno de los videos sí está un poquito largo, pero habla mucho sobre todos los procesos en los que involucra la química, desde cosméticos, farmacéutica, comida, medicina, biología, incluso ya veníamos viendo eso, etcétera. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Estuvo muy cortito, pero pues se ven los conceptos elementales que nos van a servir para poder identificar todos los demás temas y no tener alguna complicación en ellos. Entonces, hasta luego.